Alerta Caribe. Autoridades emiten alarmas por potencial ciclón tropical. ...80 personas evacuadas tras incendio de gran magnitud en Caracas. Detienen a un hombre por supuestamente agredir a su hija con un palo de escoba en Zulia. Más de 10 personas perdieron la vida por la erupción de un volcán en Indonesia. Bolivia reporta casi 100 policías heridos tras protestas en apoyo a Evo Morales. Muy buenas noches, esperando que hayan iniciado la semana de la mejor forma. Les damos la bienvenida a la emisión estelar de Noticias Venevisión esta noche del lunes. Delcy, qué gusto acompañarte. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Gregorio, por acompañarme. Tú sabes que yo siempre estaré encantada de que estés con nosotros acá en la emisión estelar, narrando y bueno, y por supuesto con ustedes acá acompañándonos durante toda esta hora de información. Vamos a comenzar de inmediato y lo vamos a hacer iniciando nuestro recorrido informativo con la alerta meteorológica que se cierne sobre el Caribe, pues la formación de un potencial ciclón tropical que podría convertirse en huracán, en el huracán Rafael específicamente en las próximas horas, mantienen expectativa a las autoridades tanto de Estados Unidos como también de países de Latinoamérica. La vaguada sobre el Atlántico ya está arrojando fuertes lluvias sobre República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Cuba, mientras que nuestro vecino Colombia ha emitido alertas en 10 de sus 32 departamentos en los cuales se esperan fuertes lluvias. El Sistema de Gestión de Riesgos y Desastres de Colombia pidió mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de seguimiento y vigilancia, pues la amenaza del ciclón caribeño podría generar intensas lluvias para los departamentos de La Guajira, Cesar y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En estas regiones se solicitó además estar atentos ante posibles eventos como movimientos en masa, inundaciones, crecidas súbitas, especialmente en los municipios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta. También instan a la población ubicada en zonas de riesgo a mantenerse informada y seguir indicaciones oficiales, mientras a las autoridades se les ha advertido tomar medidas por las condiciones meteorológicas de fuertes vientos, altura de oleaje y mar de leva que podrían afectar las zonas costeras y marítimas. Según el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, este fenómeno no afectará directamente las costas venezolanas. Sin embargo, Nelcy, amigos, la llegada de la onda tropical número 51 esta semana originará lluvias en gran parte del territorio nacional. El INAME pronostica que hasta el 10 de noviembre los estados donde el mal tiempo reinarán serán el Zulia, los Andes, el occidente y centro norte costero del país. Así que la recomendación para esta semana es no dejar el paraguas en casa. Pero el mal tiempo, hay que decirlo, causó estragos en Zulia. Hay calles anegadas y árboles caídos que han sido el saldo que dejó la fuerte lluvia con tormenta eléctrica. Municipios de la costa oriental del lago, San Francisco, Maracaibo, Mara y otros, una vez más se vieron afectados por las precipitaciones. Algunas calles y avenidas quedaron anegadas desde las 3:30 de la madrugada, hora en que comenzó a llover. Algunos sectores sufrieron interrupción del servicio eléctrico. En medio del aguacero, un árbol cayó sobre 2 viviendas ubicadas en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Pese a que 3 niños y varios adultos estaban durmiendo en la vivienda, afortunadamente no resultaron heridos. El director de Protección Civil Zulia, Benito Mendoza, presentó reportes sobre las lluvias. Tenemos la ciudad de Maracaibo, que amanece con una lluvia de intensidad variable. Tenemos unas marejadas de 1 metro de altura, la temperatura está entre 36 y mínima en 25. Nubosidad fragmentada extra uniforme de actividad eléctrica y mucha lluvia. Se esperan de 10 a 100 litros por metro cuadrado en todo el Zulia. Esto es producto de la convergencia de intertropical debido a la inestabilidad en las capas en la estratosfera sobre Occidente, sobre el Zulia, los Andes, Falcón, varios estados que van a ser
van a impactar con estas lluvias que faltan por terminar. Producto de las fuertes lluvias del pasado viernes y del resto del fin de semana, se registraron varios socavamientos en la circunvalación número 2 de Maracaibo, que están siendo atendidos por Corpo Zulia, por lo que el tránsito vehicular por esta zona está cerrado. Autoridades exhortan a la población a tomar las previsiones. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias, Venevisión. Y continúa la búsqueda de desaparecidos en Valencia, España. Un operativo se ha desplazado desde Canarias esta misma madrugada para ayudar en las labores de limpieza y rastreos. Un equipo de Televisión Canaria se ha desplazado hasta la comunidad valenciana y nos tiene más información al respecto. Adelante. Pues la situación es crítica, hay casi 220 víctimas y se buscan todavía a unos 2.000 desaparecidos justo después, una semana después de las inundaciones provocadas por esta dana. Nosotros ahora mismo estamos en un polígono industrial de Massanassa, una de las localidades más afectadas. De hecho, hemos estado paseando por sus calles, las hemos visto completamente inundadas, llenas de coches, también de montañas de basura y muchas de las casas, muchos de los bajos de las viviendas completamente llenos de agua e inundados. Este es uno de los puntos logísticos. Hasta aquí llega muchísima ropa, donaciones de todo tipo, también comida que después se reparten entre todos los afectados. Los efectivos siguen trabajando sin descanso, limpiando, achicando agua y por supuesto buscando todavía a personas desaparecidas. Muchísimas gracias. En medio de la devastación por el temporal, las muestras de solidaridad, entre ellas por parte de venezolanos, no se han hecho esperar para ayudar a los más afectados. Jesús Daniel Velázquez nos cuenta más en el siguiente informe. Sí, gracias nuevamente por este contacto. Seguimos desde Valencia, en España, para mantenerlos informados sobre las últimas noticias relacionadas a la dana. Precisamente en este tema, los venezolanos, mostrando su espíritu solidario, se han sumado a las labores de limpieza y entrega de alimentos en distintos puntos de la comunidad valenciana, recibiendo el reconocimiento por su labor. Pañales para adultos, pañales para niños. Con miles de voluntarios por todas las calles con su pala, con su escoba para limpiar, para ayudar, para atender, para repartir algo de comida, para atender a las personas mayores. Este fin de semana, 2 venezolanos fueron condecorados luego de sumarse a las labores humanitarias para rescatar y ayudar a las personas afectadas por la dana. Xavier Manrique y Axel Castellanos recibieron las manos del Ejército de España el distintivo Deseando a todos los venezolanos en este momento que estén resguardados, que guarden la calma por muy difícil que sea y que pues pueden venir a este centro de acopio y a muchísimos más, porque somos muchísimos los venezolanos que estamos ayudando a otros venezolanos y a otros valencianos en estos momentos difíciles. Cualquier ayuda, cualquier cantidad de cosas han hecho los venezolanos por esta comunidad en esta situación y es un mérito que de verdad merece ser reconocido, porque muchas veces se dispersa lo malo, pero los venezolanos tenemos esa gracia, ese sentido de solidaridad que estamos regando por todo el mundo y estoy seguro que sin duda alguna los venezolanos, los buenos, somos más. Es importante reconocer el trabajo que vienen realizando todos los voluntarios en las zonas afectadas. Sin duda hay mucho trabajo por hacer, pero la solidaridad es importante en lo que será la reconstrucción de todas las zonas afectadas en la provincia de Valencia. Reportó para Noticias Venevisión desde España, Jesús Daniel Velázquez. Gracias, Jesús Daniel. Volvemos a nuestro país. En el estado de Anzoátegui encontraron sin vida el cuerpo de un adolescente que había desaparecido mientras nadaba en una playa. Según las autoridades, el joven habría hecho caso omiso a las advertencias de no ingresar al agua debido al fuerte oleaje. El muchacho de 15 años desapareció entre las fuertes olas que sacudían la playa ancha de Puerto Píritu cuando se bañaba junto a su madre y unos amigos. Esto pese a las advertencias de desalojo que hicieron los funcionarios de Protección Civil debido al fenómeno de mar de fondo que afectaba las costas. La información fue ofrecida por el director de este organismo en el municipio Peñalver, quien destacó que de manera inmediata se activaron todos los protocolos de búsqueda para dar con el joven.
En el operativo participaron tanto organismos de seguridad como los pescadores de la zona que se sumaron a las labores. Estas se extendieron aproximadamente unas 9 horas y aunque se anunció que se paralizaría la búsqueda para continuar a la luz del día, lamentablemente el adolescente fue encontrado sin vida en horas de la noche. El cadáver fue rescatado por comisiones del Cuerpo de Investigaciones junto a funcionarios de Protección Civil y las autoridades exhortan a la población a acatar de manera exacta las recomendaciones para evitar incidencias debido al mal tiempo en las costas de la entidad. Desde Puerto Píritu, en el estado de Anzoátegui, Julio Sergio Marcano, Noticias Venevisión. 80 personas fueron evacuadas, 7 de ellas afectadas por la inhalación de humo, tras un incendio de gran magnitud desatado en un galpón de electrodomésticos aquí en Caracas. El siniestro ocurrió a altas horas de la noche mientras los vecinos de la parroquia Sucre en Catia se encontraban descansando. El voraz incendio consumió en su totalidad el depósito hasta hacerlo colapsar. Las llamas se extendieron a otras estructuras y la columna de humo que se desprendía desde el sitio se extendía por la zona. Estaba durmiendo, mi sobrino me fue tocando la puerta del cuarto a decirme que se estaba quemando la casa. Me paré desesperada, le dije saca la bombona. Cuando vimos el humero estaba en este cuarto, lo que hicimos fue salir a la calle y vimos ya el incendio arriba. Viví una noche de zozobra. El susto a que fuera a perder mi casa. El siniestro no dejó víctimas mortales, solo pérdida material calculada en más de $150.000. Uno de los comerciantes afectados no descarta que el incendio haya sido provocado, una averiguación que se encuentra realizando la División Contra Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6CPC. Bueno, yo tengo un problema legal con el dueño del inmueble, presumo, no sé, pero eso lo harán las investigaciones. Ellos tienen que hacer las investigaciones para saber qué fue lo que pasó ahí. Aparentemente yo tuve un 80%, los vecinos tuvieron 100%. El Cuerpo de Bomberos de Caracas fue el encargado de sofocar las llamas en compañía de funcionarios de Protección Civil, bomberos marinos y de Miranda, quienes se mantienen desplegados para realizar las labores de refrescamiento. William Sánchez, Noticias Venevisión. En el estado Zulia, un hombre de 43 años fue detenido por supuestamente agredir a su propia hija de 10 años. Según las investigaciones, el sujeto habría utilizado un palo de escoba para golpearla. El presunto agresor, Ilvis Enrique García Linares, causó lesiones que requirieron atención médica. El día del incidente, los vecinos, al escuchar los gritos de la niña, no dudaron en denunciar el acto de violencia ante las autoridades. Funcionarios del Cuerpo de la Policía Bolivariana del estado Zulia lograron detener al hombre, quien intentó darse a la fuga. Luego de la detención del hombre, la pequeña fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir la atención médica necesaria. Por su parte, García Linares fue trasladado a la sede policial, quedando a disposición del Ministerio Público. Y de suceso vamos a cambiar a temas que tienen que ver con política. El movimiento al socialismo más cree que el nuevo gobierno de los Estados Unidos priorizará sus intereses con relación a Venezuela. Verdial, vicepresidente de la Tolda Naranja, se opone a la política de sanciones, considera que la nueva administración estadounidense trabajará porque Venezuela recobre el suministro energético en la región, se regularice. Ahora, eso no significa que por las situaciones económicas y de interés de los estados no se mantengan relaciones económicas comerciales con Venezuela, gane Tamara Harris o gane Donald Trump. Eso yo creo que, le lo digo como una visión de lo que hemos visto hasta ahora, pareciera que por ahí van los tiros de cualquiera de los dos que gane. Pero para recobrar, según los masistas, esa legitimidad institucional en Venezuela, se debe insistir en impulsar una negociación política con apoyo interno y externo. La dirigencia del MAS también mostró su solidaridad principalmente con los españoles y también con los venezolanos que residen en la ciudad de Valencia, España, ante las afectaciones naturales de los últimos días. En la Florida, Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Los miembros del Movimiento Futuro Venezuela han visitado 11.915 hogares en todo el país para escuchar sus propuestas en el área de la salud, educación y servicios públicos. Así informó Emna Serrano, vocera de ese movimiento. Durante la reunión semanal del Movimiento Futuro, resaltaron que presentarán 25 documentos que serán llevados al Congreso del Bloque Histórico de las 7 transformaciones que requiere el país. Una de las propuestas no solo es el reconocimiento de cada uno de los movimientos,
sino es el reconocimiento del pueblo hecho poder, que fue lo que nos encomendó nuestro comandante Hugo Chávez. Así que en nuestro documento, por supuesto, que va a ir eso como una de las premisas. Han sido aportes súper interesantes que han dado estos 25 movimientos sociales en primera fase, que tiene que ver no solo con sus banderas de lucha, sino también de la visión de futuro que tienen de la patria. Por supuesto, entre eso también está el hecho de la ética, la honestidad, la moral que deben de tener y que debemos generar nosotros desde cada uno de los territorios, y por supuesto la educación es un factor fundamental para nosotros poder avanzar. Destaca la importancia de formar ciudadanos con ética como parte de la lucha contra la corrupción y el burocratismo. Si nosotros no formamos valores desde muy niños, si nosotros no creemos que agarrarse a algo que no le pertenece y que puede dañar a toda una colectividad, no es malo. Por supuesto que si llega a un espacio de gerencia, posiblemente haga uso indebido de eso. Por eso nosotros apoyamos, acompañamos al presidente de la República, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, en todas las acciones que ha venido realizando para frenar las pretensiones que ha tenido el imperio, la derecha, el sistema capital contra un pueblo que ha querido avanzar y que se ha decretado libre y soberano. Los miembros del Movimiento Futuro centran su atención en la educación en la que esperan alcanzar importantes transformaciones de manera integral. Ellos están convencidos que a través del voluntariado de la educación lograrán ubicar a la comuna como ejercicio de gobierno territorial y al Consejo Comunal como ejercicio de gobierno local. Desde la sede del Movimiento Futuro, Liz Flores, Noticias Venevisión. Y Gregorio, vamos a salir de nuestras fronteras para conocer lo que pasa en el mundo, y lo vamos a hacer iniciando en Indonesia, donde la erupción de un volcán se cobró la vida de 10 personas. El volcán localizado en la popular isla turística de Flores, al este del país, y que erupcionó, lanzó una columna de ceniza y lava sobre poblados locales, los cuales se vieron obligados a evacuar. Según los efectivos, han recuperado los cuerpos de 9 de las víctimas mortales, mientras que aún falta un cadáver por localizar. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos ha dicho que la primera erupción sucedió minutos antes de la medianoche del domingo y que tuvo una duración de unos 25 minutos. A dicha erupción le siguieron otras dos, obligando a las autoridades a elevar al nivel 4 el estado de alerta máxima en la zona, y prohibieron a pobladores y turistas realizar actividades en un radio de 7 kilómetros alrededor del cráter del volcán, con 1.584 metros de altura. 7 localidades con una población conjunta de más de 10.000 habitantes se encuentran dentro de esta área de exclusión puesta por las autoridades en videos publicados por medios locales, en donde además se puede observar cómo un manto de ceniza cubre varias aldeas, en donde se pueden apreciar destrozos en varios edificios, algunos de los cuales quedaron totalmente calcinados. Y de Indonesia nos trasladamos a México, donde este fin de semana salió la 12ª caravana de migrantes desde Oaxaca con destino a Ciudad de México. El contingente denominado Divino Niño está integrado por un grupo aproximado de 1.400 personas, en donde viajan hombres, mujeres y niños procedentes de Cuba, Haití, Colombia, Venezuela y otros países de América Central. Los migrantes realizan la travesía con el fin de llegar a la capital mexicana y posteriormente cruzar hacia los Estados Unidos. Dirigentes de la caravana aseguran que al viajar en grupo buscan llegar sanos, salvos y completos a su destino, evitando así ser víctimas de secuestros, extorsiones o situaciones de violencia a las que están expuestos por su condición de migrantes y por causa de los cárteles mexicanos, quienes han hecho de la migración y los migrantes un blanco de sus negocios ilícitos. Es por ello que la caravana Divino Niño, que ya ha iniciado su recorrido, pidió a las autoridades federales y estatales aztecas medidas de protección para que les garanticen su seguridad durante este trayecto. Nos vamos a Bolivia, donde el gobierno reporta 91 policías heridos en 21 días de protestas y bloqueos por partidarios de Evo Morales en el centro del país. Esto para frenar una investigación penal abierta en su contra por trata de personas y estupro. Y es que los afectos a Morales piden que se retiren los procesos judiciales
así como también la resolución de los problemas económicos de la nación y la inscripción de la candidatura presidencial del exmandatario boliviano para los comicios del 2025. Los bloqueos en carreteras son en el trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Evo Morales, que conectan con el este de Bolivia. El ministro de Gobierno anunció que las jornadas de acción para liberar las carreteras hacia el este de la nación seguirán en marcha en los próximos días, ya que aseguró que este lunes que policías y militares despejaron a los edistas de la carretera de Santa Cruz de la Sierra, la mayor región de Bolivia. Mientras que el gobierno de Luis Arce anunció que continuará el operativo de despeje de rutas. Y Evo Morales cumple también su tercer día de huelga de hambre para forzar al Ejecutivo Nacional a dialogar para él poder presentar sus demandas políticas y económicas. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Pero no se aparten porque al regreso tendremos a Mile de la Cruz con Camino a la Casa Blanca. El paciente Alexandra Africano requiere donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, por favor, dirigirse al banco de sangre de la clínica Sanatrix, ubicada en Campo Alegre, aquí en Caracas, o comunicarse a los números 0416-609-7043 o 0414-609-7043. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Y regresamos con más en Noticias Venevisión. Gregorio, mientras siguen avanzando las horas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aumenta la tensión y la expectativa sobre este proceso. Por ello, ya se encuentra con nosotros Mile La Cruz. Vamos a compartir con ella una nueva entrega de Camino a la Casa Blanca. Así que, bueno, Nelcy, buenas noches para Mile. Cuéntanos qué nuevas informaciones, Mile, se siguen generando. Hoy ya estamos nada más a horas de la apertura de urnas en Estados Unidos. Buenas noches, Gregorio, Nelcy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, faltan 6 horas para que inicie el proceso, que comenzará aproximadamente a las 5 de la mañana ya del día martes 5 de noviembre, y nosotros estaremos aquí en esa cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, con encuestas que anticipan una batalla muy estrecha entre Kamala Harris y Donald Trump. Pero nosotros ya estamos en esa previa para compartirles a todos ustedes detalle a detalle de lo que acontece en Estados Unidos. Ustedes ya saben que estas elecciones han sido las más polémicas, con encuestas estrechas e inciertas de toda la historia de este país. A esta hora hay un refuerzo de seguridad importante en el Observatorio Naval de Washington, D.C., porque hay preocupación y temor respecto a posibles hechos de violencia en caso de que perdiera Donald Trump y que éste no quisiera reconocer los resultados de las elecciones, tal como vimos en el pasado, el 6 de enero del 2021, cuando se hizo el asalto del Capitolio. Entre otras informaciones, hay que destacar que ya casi 80 millones de personas han participado en el voto anticipado. Les recuerdo que con esta modalidad pueden votar de manera presencial y también por correo. Y como sabemos, ya la campaña presidencial estadounidense se está acercando a su fin. Los aspirantes están luchando cara a cara, tanto Kamala Harris y Donald Trump, para encararse definitivamente con ese cierre, hacerlo de manera final para que la contienda quede como broche de oro para las elecciones presidenciales de la nación norteamericana. Sin embargo, el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, realizó un recorrido por varios estados clave y participó en eventos en localidades de Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan. El expresidente detalló su propuesta de usar los aranceles para obligar a México a detener a los migrantes que cruzan la frontera sur. Por su parte, la candidata del Partido Demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris se concentró en Pensilvania, el estado bisagra más importante, porque allí hay 19 votos en el colegio electoral. Harris realizó meetings en Filadelfia y Pittsburgh, acompañada de personalidades públicas que la han respaldado, como Katy Perry, Lady Gaga y Oprah Winfrey. Nuestro compañero Andrés Granadillo de la Alianza Informativa nos ofrece más detalles. Bienvenido.
Estamos a una cuadra de la Casa Blanca, el lugar donde tomará posesión el próximo 20 de enero alguno de los dos candidatos que hoy disputan la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris o Donald Trump. Hoy siguen todavía en campaña. Donald Trump está en el estado de Michigan, también Carolina del Norte y Pensilvania. En Pensilvania también estará Kamala Harris. Esta noche tendrá un concierto allí de la famosa Lady Gaga. Y también estará la personalidad de televisión Oprah Winfrey. Este estado, Pensilvania, es el que va a determinar quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Allí el conteo se demora y es posible que el viernes se sepa si gana o no en ese estado Kamala Harris o Donald Trump. De todas maneras, se desconoce también el resultado de otros estados. Georgia, por ejemplo, dijo que a partir de hoy puede empezar a contar los votos para saber quién va a ganar en este estado, que también es uno de los estados péndulo en esta campaña. Desde Washington, Andrés Granadillo para Venevisión. La directora ejecutiva de la Junta Electoral de Carolina del Norte pidió a los candidatos que acepten los resultados de las elecciones en una conferencia de prensa que realizó este lunes. Karen Brinson-Bell dijo que este año su estado ha hecho más planificación para posibles amenazas que en elecciones pasadas. Su comentario de manera literal se lo compartimos. Solo haría un llamado a los candidatos y funcionarios electorales. Tengan una transición pacífica del poder. Acepten los resultados, concedan la derrota cuando sea necesario. Así lo dijo Brinson, agregando que las elecciones es administrada por miembros de la comunidad bipartidista que han jurado asegurar que los resultados se determinen con total precisión. Parte de lo que también comentó fue lo siguiente: he trabajado en elecciones durante casi 19 años y la hostilidad, amenazas y acosos postelectorales no eran algo para lo que planeábamos durante la mayor parte de mi carrera, pero ciertamente se ha convertido en el caso. Así lo puntualizó. También hizo referencia al acoso y a las amenazas que enfrentaron funcionarios en Georgia, Arizona y Michigan, también en otros estados en disputa después de las elecciones del 2020. El FBI ya estableció un puesto de mando electoral en la ciudad de Washington para monitorear y responder a amenazas relacionadas con las elecciones en coordinación con socios estatales, locales y federales antes y después de la jornada electoral. La oficina cuenta con 80 personas por turno de una docena de agencias y va a funcionar las 24 horas del día todos los días de esta semana mientras llegan los resultados de las elecciones. La oficina no busca restringir la libertad de expresión ni monitorear las redes sociales. Así lo dijo James Barnacle, subdirector asistente de la División de Investigación Criminal del FBI. Se los comentó a periodistas este lunes durante un recorrido por el puesto de mando. Sin embargo, puntualizó, cuando la información es amenazante y alcanza la violación de las leyes federales, entonces buscamos tomar medidas. Así lo comentó. Ha habido un ligero aumento en las amenazas reportadas al centro en comparación con las elecciones pasadas, que los mantienen alerta. Las elecciones serán definidas por un pequeño número de votantes en algunos estados clave. Los estados bisagra o pendulares jugarán un papel crucial para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. En esta ocasión, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin son esos 7 estados que reparten 93 delegados electorales. Son estados sin una tendencia clara de voto y que pueden variar entre unas elecciones y otras, ya que son feudos demócratas o republicanos, por lo que las candidaturas de ambos partidos centran todos sus esfuerzos en captar el voto de estas regiones. El que tiene más peso es Pensilvania, con 19 votos, y aunque no son mayoría, como en estados del suroeste, allí juegan un rol decisivo los votantes hispanos, la población que ha crecido más rápido en la última década. Los siguientes estados claves con más votos electorales son Georgia, con 16 específicamente, tal cual como lo vemos acá. Le sigue Michigan con 15, vemos también Arizona con 11, Wisconsin con 10 y Nevada con 6. En resumen, todo puede pasar, así que la invitación es a que estén conectados con nosotros en nuestra próxima entrega, mañana, donde le vamos a ampliar más información en camino a la Casa Blanca. Seguimos con ustedes, Gregorio, Nelcy. Muy atentas a todas estas informaciones, Mile.
Acompáñanos para darle una pausa porque estamos hoy con el tiempo apretadito porque tenemos muchísima más información. 6 horas para nosotros comenzar nuestro operativo especial mañana para llevarles a ustedes toda la información minuto a minuto a que se mantengan informados para ver quién va a ocupar el Salón a mí Oval. me encanta porque Miles se va para acá y Gregorio se va para allá porque después tenemos información deportiva. No se aparte que volvemos en pocos minutos. Y gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Es momento de revisar la información deportiva. Ya Gregorio está a su esquina y nos tiene información que tiene que ver con historia de venezolanos. Guantes de oro, Gregorio, ¿cómo estás? 3 guantes de oro para los venezolanos en las grandes ligas. Nelsi, ha sido un anuncio importante e histórico porque a ver los visos de cada uno, ¿no? Hay 2 que reciben su primer guante de oro. Andrés Jiménez recibe su tercero. Pero el caso de Wilyer Abreu es súper interesante porque Abreu ganó su primer guante de oro siendo novato. Y es la primera vez que pasa esto con un venezolano. Ezequiel Tovar, Andrés Jiménez y Wilyer Abreu, los ganadores del guante de oro. 3 venezolanos en los lineups, tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana. Y todo esto en contraste con el gran rival de Venezuela en el Caribe, Dominicana, que apenas tuvo un galardonado. Vamos a ver algunas imágenes destacadas de los peloteros en la campaña. Este hombre, Andrés Jiménez, es el claro dominador de la segunda base en la Liga Americana. 3 guantes de oro consecutivos, igual a Jesús Marcano Trillo, como el venezolano con más guantes de oro en esa posición. Ya ganó el guante de platino, de hecho en 2023 es uno de los mejores a la defensiva en este momento en la gran carpa. Ezequiel Tovar aseguró una renovación por 7 años y poquito más de $63 millones con los Rockies de Colorado. Y tuvo un temporadón, la verdad, a la ofensiva, que también a la defensiva lo llevó a destacarse con el premio y convertirse en el 7º venezolano en alcanzar el galardón en el campo corto, primero desde 2006 en hacerlo en la Liga Nacional por Venezuela. Y Wilyer Abreu, año de novato con los Medias Rojas de Boston, ya lo decía, primer venezolano novato en ganar el guante de oro, primer venezolano en el jardín derecho desde Bob Abreu en hacerlo. Son 2 nada más los que lo han hecho en esa posición. Gran año para los venezolanos en la gran carpa con el guante a la defensiva. Y qué forma de demostrarlo y qué forma de que se premie ese gran trabajo. Una carrera que puede marcar un antes y un después en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2024. El Gran Premio de Sao Paulo, disputado en el circuito de Interlagos, en el Autódromo Internacional de Interlagos, en la metrópolis paulista, la ciudad más grande de Brasil. Una carrera histórica, con mucha lluvia, banderas rojas y una remontada de 16 puestos que han hecho que Max Verstappen se convierta en el piloto que ha ganado más carreras desde diferentes posiciones, 10 en total. Vamos a ver imágenes de lo que fue la carrera de este domingo, porque en Interlagos cada vez que llueve es una carrera apasionante y no dejó de serlo, evidentemente. Verstappen, sancionado por la FIA por cambiar el motor, recibió una penalización de 5 lugares para la carrera a partir de lo que se lograra en la clasificación que se tuvo que disputar muy temprano el día domingo y fue adelantando 1 por 1. Vemos en la vuelta 11 ya estaba 11º, estaba 7º, 6º, adelantando a Liam Lawson. Franco Colapinto, bueno, carrera desastrosa para él y para Williams, con Albon también teniendo problemas el fin de semana, los Aston Martin también, y Verstappen en la vuelta 44 se hizo con el liderato para no soltarlo. Alpini, la escudería francesa, también tuvo una gran jornada, quedando Esteban Ocon en segunda posición y Pierre Gasly en tercera. Ahora Verstappen tiene 354 puntos en el Mundial de Pilotos, mientras que Lando Norris tiene 297, se acerca al título mundial Max Verstappen, mientras que la realidad es que en equipos todo pareciera quedar definido a una lucha entre McLaren y Ferrari en las últimas carreras de la temporada. En el fútbol español la verdad es una: no debió jugarse este fin de semana. Nadie quería, los técnicos no querían, los jugadores tampoco, los aficionados entendían que no debía disputarse el fin de semana. Pero el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, dijo: el show debe continuar y tenemos que mostrar que estamos trabajando.
Nada más lamentable. Esto ante una de las peores crisis meteorológicas que ha sufrido la nación ibérica en años, la de la Comunidad Valenciana. Y todo esto con 2 partidos suspendidos y el Barcelona ganando al Español de Barcelona 4-1 en un partido que los mismos jugadores y técnicos del Barcelona entendían que era un partido que no debía disputarse. Nos vamos a la ciudad condal, al Estadio Olímpico de Montjuic, al Estadio Olímpico Luis Companys, donde el cuadro catalán venció al Español 3-1 en el derbi de Barcelona. El primer tanto del partido llegó al minuto 12, Dani Olmo, luego al 23, Rafinha. Una definición de crack delante del portero en el mano a mano, como nos acostumbraban antes los brasileños. Y Dani Olmo apareció de nuevo al 31, derechazo desde el semicírculo para el 3-0 del Barcelona. El descuento llegó al minuto 63 por intermedio de Javier Puado para el cuadro periquito. Barcelona jugará esta semana Champions. En Italia, goleada de escándalo en casa del Napoli, que recibió el Napoli ante el Atalanta de Bérgamo, 3-0 en el estadio Diego Armando Maradona. El primer tanto del partido, Ademola Lookman al minuto 10, el mismo nigeriano repitió la cuenta al 31, por eso es que estuvo en el ranking final del Balón de Oro el nigeriano. Luego, al minuto 90, el segundo minuto de edición tras los 90, con el Napoli abalanzado en busca del empate, Matteo Retegui puso cifras definitivas para la victoria del cuadro bergamasco 3-0. Napoli sigue líder porque ha ganado antes. Un punto de ventaja sobre el Inter, que a su vez venció al Venezia por la mínima diferencia. En tanto, este martes hay Champions. Se juega la 4ª jornada de la fase de Liga. Ya antes era fase de grupos, ahora es fase de Liga. El Real Madrid y el Milan copan la atención con uno de los grandes clásicos del fútbol europeo. Se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid acarrea 2 derrotas en sus últimos 5 partidos. Lo mismo para el Milan. Entre ambos equipos hay una muy rica historia, la verdad, pero también hay lesiones para prestar atención. La de Thibaut Courtois, que ha vuelto a entrenar, pero que no será de la partida. La de Dani Carvajal, que se perderá prácticamente toda la temporada, además de la de David Álava por la lesión del ligamento cruzado. En el caso del Milan, también por lesión del ligamento cruzado, regresará a febrero de 2025 Alessandro Florenzi. No será de la partida tampoco Mateo Gavia ni Ismael Benacer. Otros partidos de la jornada: Sporting de Lisboa, con su técnico Rubén Amorín, el próximo técnico del Manchester United, recibirá al Manchester City. Liverpool se enfrentará al Bayer Leverkusen, Lille a la Juventus, Borussia Dortmund al Sturm Graz, Slovan Bratislava contra Dinamo Zagreb. Punto final a la información deportiva en Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Nelsi. Gregorio, me encanta tu recorrido deportivo, pero quiero que ya me acompañes para mandar a la pausa, porque al regreso tendremos, por supuesto, más información. No se aparten. Me encanta tu... Amigos, continuamos con más de Noticias Venevisión, que hoy, dicho sea de paso, estrena una nueva entrega de Revelaciones. Nuestra compañera Carolina Campos se adentra en el oscuro fenómeno de la violencia vicaria. Revelaciones. ¿Qué siente una madre cuando le arrebatan a su hijo a través de la manipulación y el control? ¿En qué momento su pequeña criaturita se convirtió en una especie de herramienta de sufrimiento en manos de su abusivo progenitor? Así se manifiesta la violencia vicaria en formas que van desde los chantajes, el aislamiento, la privación y, en el peor de los casos, infanticidio. Este fenómeno, aunque devastador, se discute muy poco en nuestra sociedad. Por eso hoy en Revelaciones nos preguntamos además qué factores sociales y psicológicos permiten que estas dinámicas continúen. ¿Cómo podemos hacer para que historias tan duras y lamentables como estas se repitan? Esto es violencia vicaria, cuando el dolor se hereda. El término violencia vicaria fue acuñado por la psicóloga clínica y forense argentina Sonia Baccaro, quien desde el 2012 ha estudiado este tipo de violencia y ha explicado que se manifiesta especialmente en contextos de separación o divorcio, o cuando la mujer inicia una nueva relación.
En estas situaciones, el agresor puede ver en los hijos una herramienta para producir dolor. Su reconocimiento y registro varían significativamente entre países. En América Latina, naciones como Chile, Argentina, México y Colombia reconocen legalmente este tipo de violencia, adoptando medidas para prevenir y sancionarla en sus legislaciones, así como ocurre en el continente europeo con España, país que desde el 2013 registra el asesinato de 57 niños como causa directa de violencia de género a manos de su padre biológico en la mayoría de los casos. Sin embargo, en Venezuela este tipo de violencia no está tipificado dentro de las 25 formas reconocidas en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia, aunque según el informe de la Comisión de la Universidad de los Andes contra la Violencia de Género, se pudiese decir que esta definición está contemplada en el artículo 19, numeral 5. En 2019, por ejemplo, el infanticidio de una pequeña de solo 4 años ilustra las consecuencias devastadoras de la violencia vicaria. Hablamos de Ariadnis Valentina Guevara Martínez, quien fue lanzada al vacío por su padre, José Luis Guevara Castillo, desde el 4º piso de un centro comercial, donde minutos después él también acabaría con su vida. Todo esto porque su esposa le había solicitado el divorcio, según nos relata Daniela Hinojosa, presidenta de la Asociación Civil Tinta Violeta, una organización que trabaja contra la violencia de género y la violencia contra la niñez. Pero, ¿qué lleva a un padre a agredir a su propio hijo? Pasa que los agresores llegan a un punto en que las mujeres salen del círculo de la violencia, se separan, se alejan de los agresores y ellos siempre tratan de encontrar algún vínculo, alguna persona, cosa, lo que sea, que los vincule con su víctima y puedan seguir haciéndole daño o usando el sistema de protección y su poder como padre, como progenitor, de arrebatarle a las mujeres la custodia, la patria potestad, la posibilidad de estar con sus hijos. Este último ejemplo refleja cómo algunas mujeres que buscan salvaguardar a sus hijos y a sí mismas se encuentran con procedimientos que parecen favorecer a sus agresores y que perpetúan el sufrimiento. Es el caso de Noelia Sanz, quien nos compartió en exclusiva, justo en estos espacios, lo duro que ha sido para ella haber sido forzadamente separada de sus hijos durante los últimos 7 meses. Porque es desesperante. Yo como mamá, no poder tener ese contacto con ellos. Ya son 7 meses. De hecho, mi hijo hizo la comunión y no pude ir. No pude presenciar ese acto por toda esta injusticia, por toda esta mentira y todo por hacerme daño a mí y le hace daño a sus hijos. O sea, son personas que no se dan cuenta del daño tan grave que le ocasionan a sus propios hijos solo por dañar a la madre. Noelia se refería a que esta decisión judicial que le impide ver a sus hijos de 3 y 10 años de edad, lejos de lo que asegura el padre ante el Consejo de Protección, es un plan de venganza que él decidió emprender tras la ruptura de su relación, una que durante 14 años estuvo marcada por violencia. La niña me grita desde lejos. Cuando logro visualizarla, yo la llamo por su nombre y ella me dice, "Ma", me grita. Y el papá la mete y no permite que me la vea. El varón no me grita, pero sí me saluda cuando está solo. En cambio, cuando está con el papá y yo lo llamo, el varón no me saluda, baja la cara. Se siente el nerviosismo, la presión de que el papá no le permita que me vea. En el silencio desgarrador que muchas veces rodea la violencia vicaria, las voces de las víctimas emergen con una fuerza desgarradora. Lo que humanamente, lo que socialmente, lo que legalmente se puede hacer, yo lo he hecho sola. Claro, con la ayuda de mis abogados, pero lo que está en mis manos como persona ya lo he hecho y todavía no encuentro respuesta. Son 7 meses sin ver a mis hijos y ya lo que me queda es orar
y creer en la voluntad de Dios, porque ya no sé qué más hacer. A medida que estas mujeres se atreven a contarnos sus experiencias, el silencio comienza a romperse, abriendo la puerta a la comprensión y al cambio. Según la líder de Tinta Violeta, Daniela Hinojosa, 1 de cada 2 casos de violencia que recibe esta organización es de violencia vicaria. Al final, tú dices, bueno, pero ¿quién sufre? Porque entonces pareciera que las mujeres, que las organizaciones, que las feministas, estamos hablando es de más sufrimiento para las mujeres y de lo que nos molesta, que hayan formas de hacernos sufrir más. Y no es así. Porque el que sufre más y la que sufre más son las niñas y los niños. Por eso hoy, en un rincón del hogar de cualquier niño en el mundo, ya no reina la paz, sino una tormenta silenciosa que deja huellas imborrables en sus corazones inocentes. Ellos, ajenos a las disputas adultas, se convierten en los principales rehenes de un ambiente que les roba la infancia y la tranquilidad. Sin embargo, en algunos casos, hay padres que resguardan el corazón y la mente de sus hijos y madres que pueden hacer daño, tal y como sucedió hace unos meses en el estado Bolívar, donde una madre de 22 años fue arrestada tras agredir a su bebé de 1 año a patadas. El acto lo grabó y envió a su expareja como un último intento de control y manipulación tras la ruptura. Esto deja ver cómo el vínculo sanguíneo, independientemente del género, se convierte en una herramienta para causar dolor. La violencia psicológica, hombre o mujer. La persona que es violenta es la persona que no ha podido, desde el punto de vista psicológico, psicosocial, poder regular esos comportamientos que vienen en el ser humano desde que somos cavernícolas, y que la socialización nos ha ayudado como que a controlar o modular la violencia, la agresión, la rabia. Y al no poder controlar eso, entonces se desemboca en conductas violentas. A veces pasa que fueron víctimas de violencia ellos mismos. Por eso es que esto es un cuadro que empieza a generalizarse dentro de la sociedad. Yo soy violento porque conmigo fueron violentos. La lucha por la justicia y la protección de estas mujeres es un desafío colectivo que también debe incluir a los niños. Ellos son las principales víctimas de esta violencia vicaria y tienen el derecho a un futuro lleno de oportunidades, libre de violencia. Y eso solo se logrará a través de un cambio cultural profundo y un compromiso inquebrantable de erradicar estas prácticas. Solo así podemos comenzar a desmantelar todas estas estructuras que sostienen la violencia. Es fundamental que tanto las mujeres como los niños puedan recuperar su seguridad y también el derecho a vivir una vida con dignidad, paz y bienestar. Y bien, de esta manera hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias Venevisión. Otro nivel de información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Feliz noche. Muy buenas noches.